Alabanzas a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Entonces, en esta mañana vamos a edificarlos por medio de la palabra de nuestro Dios. Y Dios, ¿verdad?, está con nosotros. Amén, hermanos. Y ese es el deseo. Eso es lo que hemos venido aquí a la iglesia, para que nuestro espíritu, ¿verdad?, se fortalezca cada día más y más en el conocimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Yo quiero introducir solamente 2 pasajes y la lección que ahora se encuentra, que vamos a estar dando el inicio, ¿verdad?, hasta el final, va a ser, ¿verdad?, experimentado al miedo. Y lo he titulado, más de alguna vez hemos experimentado el miedo. Muchas de las veces algunos le tienen miedo a subirse a un avión. Algunos también le tienen miedo a la oscuridad. Algunos le tienen miedo también, ¿verdad?, al agua, exactamente. ¿Mande usted, hermano? A los insectos, es verdad. Mi papá, él no le tenía miedo a las serpientes, a las ranas. ¿Saben qué le dábamos carreras cuando éramos niños nosotros? Cuando estábamos pelando los elotes. Y en la punta del elote se criaba un gusanito. Y con ese gusanito, mi papá dejaba todo y se iba a la carrera. Era la única manera que nosotros como niños, nosotros sabíamos bien que él le tenía un temor totalmente. Y entonces en la vida de cada uno de nosotros siempre hay algo que en realidad nos da miedo. ¿Se recuerdan ustedes cuando fue el COVID? Déjeme decirle que en ese tiempo algunas personas murieron solamente no por tener el COVID. Muchas personas murieron en realidad por el miedo. Les llegó la depresión del miedo, donde la persona que tenía la enfermedad, entre más lejos estaba el infectado, pues para él la persona era mejor. Y entonces lo que les quiero decir a ustedes, que el miedo siempre ha existido desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero darle a conocer a usted, por medio de la palabra de nuestro Dios, que hay factores que el miedo nos pueden conducir, ¿verdad?, a que podamos nosotros dudar de la fe del Señor. El miedo nos puede causar también reconocer, por ejemplo, vamos a un capítulo donde yo les quiero dar a entender, uno de los capítulos que nos enseña, y yo creo que en la vida en que estamos viviendo en esta tierra, mucha gente, créale usted, que se llena en pánico al saber que un día se va a morir. Entre todos los pánicos que hay en la tierra, es el pánico más fuerte que puede existir, el amor a la vida. Porque ninguno de nosotros, ¿verdad?, de los que estamos aquí ahorita, sin mencionar, ¿verdad?, a los apóstoles, porque ellos algunos en realidad ya están con el Señor, están gozando con el Señor. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice así: y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Muchas de las veces creo yo que es importante que reconozcamos que después de la muerte viene un juicio para todos. Y ese es el problema, que a veces no queremos aceptar ese cambio de vida a muerte, porque no sabemos, o cada quien sabe espiritualmente si va para el cielo o no va para el cielo. Y entonces queda una duda en ese miedo, y muchas de las veces alguna gente puede pensar, ¿verdad?, que
ese miedo lo puede llegar a desviarse o a no tener la confianza de morir. Pero dice, ¿verdad?, que la muerte para los hijos de Dios es ¿qué? Victoria. Es ganancia. Gracias, hermano Julio. Y si la muerte es victoria para los santos, que somos nosotros que hemos creído en Cristo, y si la muerte es victoria para nosotros, entonces, ¿por qué existe el miedo? Es algo que todos, créanme ustedes, que lo vamos a experimentar como hombres y mujeres que estamos en esta tierra. Siempre va a haber un momento de debilidad que va a existir el miedo. Y entonces, lo más importante que nosotros debemos de saber, que después de la muerte nos espera algo muy bonito, algo muy hermoso, porque estar con el Señor es estar viviendo por toda la eternidad. Y entonces yo quiero decirle a ustedes, con este versículo vamos a empezar nuestra clase en esta mañana, de lo cual su servidor ha preparado. Y yo creo que desde el Antiguo Testamento yo les voy a dar a conocer por medio de la Escritura algunos de los temores. Y el primer temor que se encuentra en el inicio del Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 11, dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 11. Dice la Escritura de la siguiente manera. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una pregunta, ¿verdad?, que le hace Dios a Adán y a Eva. Número 10. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice? Tuve miedo. La primera creación de Dios en el huerto del Edén, ¿cómo es posible que después de haber Dios encargado a Adán que tuviese el cuidado del huerto del Edén y haber recibido el consejo, ¿verdad?, en este también a Eva, diciéndole que no comiese de ese fruto porque el día que comiesen iban ¿a qué? A morir. Sabiendo ellos bien, entonces ¿por qué tuvieron miedo? Una de las consecuencias es, fíjense bien, vamos a terminar el capítulo 11, 10 y 11. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé? ¿No comieses? La Escritura encierra un panorama donde Adán sabía muy bien que había pecado. Y ese es el mayor problema que también el miedo puede causar cuando hemos pecado en contra de Dios. Entonces, en conciencia nuestra, sabemos bien que si hemos pecado y no los hemos arrepentido de aquel pecado, traerán consecuencias en la vida y es cuando en realidad viene a surgir, ¿verdad?, siempre el momento en que cada uno de nosotros se puede formar un temor y que debe ser y existe, de lo cual es el miedo. Por eso el miedo se reveló en ese lugar del Antiguo Testamento, el inicio de la creación de Dios, y miramos que el primer hombre, la primera creación fuerte espiritualmente, vino a fracasar ante la presencia, ¿verdad?, de Dios en ese momento. Pero lo bueno que Adán sintió en él mismo y pudo declararle a Dios, decirle, Señor, tuve miedo y me escondí. Es posible que nosotros podamos, ¿verdad?, lograr estos términos en el sentido de que cuando nosotros lleguemos a cometer cualquier cosa, no le hace lo que sea. Tenemos por naturaleza arrepentirlos aunque tengamos miedo. Pero después que nos arrepentimos, ¿verdad?, y nos ponemos bien con el Señor,
viene lo más bonito, y lo bonito es la fortaleza espiritual que el Señor da a cada uno de nosotros. Y eso es lo más precioso. Y entonces, así vamos a empezar. Vamos en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 8, la Escritura encierra, amados hermanos, ejemplos muy buenos, que a pesar de que en la Biblia está llena de hombres que tuvieron miedo por diferentes pruebas y diferentes persecuciones, pero el miedo también se vence, y el miedo se vence con la palabra de nuestro Dios. El miedo es algo que todos, una vez más, vamos a experimentar en nuestra vida. El miedo es fatal para nosotros. Miren ustedes, la Escritura en Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar, dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza, dice la Escritura. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Hay poder en Cristo, amados hermanos? Claro. Todo lo que Dios creó en esta tierra tiene que ser sujetada por el Dios eterno, de lo cual le dio autoridad a Cristo Jesús. Y de lo cual dice que algunos, ¿verdad?, de ellos tuvieron miedo en ese momento. Y la primera causa que ellos llevan ante Cristo, ¿cuál fue? Le dice, Maestro, despiértate. ¿Por qué? Porque perecemos. ¿Algunos de ustedes han estado en un barco y se han mirado alguna vez en apuros? Su servidor tuvo una experiencia muy buena, que nos llevaron unos hermanos de Cancún, ¿verdad?, a conocer dónde estaban las ballenas. Y dijeron, está dentro del mar casi como unos 10 minutitos o 15 minutos. Hermano, fue la experiencia más fuerte que yo tuve, porque era casi 1 hora y algo en un barquito así de 2 pasajeros así, y las olas del mar, hermanos, y no les tocó más que andábamos ahí y empezamos a cantar, ¿verdad? Himno, en verdad, en serio, porque la muerte ya estaba cerca en realidad. Yo no pensé que íbamos a salir con vida. Y como seres humanos, créanlo que sí sentí miedo. Y la mayor parte de los que íbamos en el barquito, yo pensé que no íbamos a regresar de regreso. Y cuando llegamos a una área donde estaban, ¿verdad?, el lugar donde íbamos a ir, era un círculo grandísimo de turistas en barquitas pequeñas, pero yo creo que casi la mayor parte ha de haber sufrido lo mismo en la misma situación. Y créanmelo que las ballenas esas no hacen daño a la gente, pero aunque me dijeran otra vez que vaya, perdóneme, pero no iría, ¿ok? Con toda seguridad. Iría en un barco grande, porque también es algo hermoso, ¿verdad? Experimentar pescados grandísimos, ballenas, que andan comiendo, que son en ese tiempo los camarones ponen huevos, y ellos se alimentan de todos esos animalitos. Pero lo que yo quiero demostrarle aquí, que es posible, como decíamos en el principio, que algunos le tienen miedo a la oscuridad, otros le tienen miedo a las alturas. Y yo creo que el que trabaja más en las alturas aquí, yo creo que el hermano César, él es soldador, trabaja haciendo edificios, ¿verdad?, de soldadura. Y déjenme decirles que las alturas es otra de las cosas que yo admiro a los que pegan teja. Una vez me dice, venga, don Armando, déjeme mostrarle el daño donde tiene usted su casa.
Y cuando yo llego allá, ya no me podía ni bajar, hermano. Me arrepentí de todo corazón haberme subido. Pero las alturas, algunos también le tienen miedo. Algunos también, ¿verdad? Etcétera. En este pasaje, los discípulos se describe que tuvieron miedo, porque la tormenta se apoderaba de la valentía de los apóstoles y tuvieron que confesar en presencia de Cristo que tenían miedo. Yo creo que siempre se lo voy a decir. ¿Se recuerdan a Ezequías cuando le llegó el mensaje que le dijeron, arregla tu casa porque mañana morirás? ¿Qué hizo Ezequías? Volteó su rostro a la pared y empezó a llorar. No estaba listo para la muerte. Y déjenme decirles que muy pocos estamos listos para la muerte. A veces como cristianos tenemos que darles fortalezas unos a otros y decir, ¿verdad? Que como decía el apóstol Pablo, que estar con Cristo es muchísimo mejor, y es verdad. Pero si entramos en la realidad, y yo creo que los que entran en un miedo, a veces se sienten con un dolorcito, ¿verdad? Por aquí, al lado de la costilla, y ese dolorcito rápido, no, hay que ir al doctor porque esto se puede grabar. Y hay que correr, ¿verdad? O cualquier enfermedad, pues hay que aplicarla en realidad. Eso es algo normal. Mediante usted vive en este cuerpo, hay que cuidar este cuerpo. Hay que hacer lo posible para que este cuerpo camine con nosotros. A pesar de los que estamos gorditos como yo, pero aún que estoy gordito, aún todavía, ¿verdad? Yo amo mi cuerpo. Yo trato la manera de ver, ¿verdad? Que la comida es tan buena, es difícil estar en dieta, pero aún déjeme decirles que cuando viene en realidad el momento de la prueba de quererlos ir para el cielo, yo creo que muy pocos dicen, sí, verdaderamente yo me quiero ir para el cielo. Bueno, sí es cierto, una cosa es decirla y otra cosa es llevarla a cabo. Aquí miramos que los apóstoles presenciaron algo bien tremendo. Ellos pensaron que ya era su último día con Cristo Jesús. La Biblia dice que se formó una gran tormenta y dice la Escritura que había una gran tempestad. Y la tempestad que había en ese momento no era chica, no era pequeña, no era cualquier cosa, pero la superaron porque sabían bien que el Señor Jesucristo vino y le dijo, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tenéis miedo? Hombres, ¿qué le dijo? De poca fe. Por eso el miedo tiene que ser superado con la palabra de nuestro Dios. Por medio del Espíritu Santo fortalecido en cada oyente y en cada creyente. ¿Verdad? El miedo es parte también, me recuerdo yo en El Salvador en tiempos atrás, donde los cristianos, muchos no podían ir a predicar en ciertos lugares porque tenían miedo. Donde las pandillas no respetaban, ¿verdad?, que usted entrara en esos lugares. Pero habían otros que eran valientes, habían otros que en realidad quebrantaban el miedo y el temor y se enfrentaban sabiendo bien que iban a morir. Y yo conozco un predicador allá que en verdad fue causa de que casi él iba a ser muerto por esa gente, pero por la gloria y honra de nuestro Dios, Dios lo libraba cada vez que caía en la mano de esta gente. Este miedo de los apóstoles era tan grande que sabían que iban a morir, ¿verdad? Y iban a perecer. Este pasaje nos da, amados hermanos, a entender, aunque estamos en la iglesia, habrán tormentas en nuestras vidas, aunque sabemos bien que Jesús está con nosotros, aún el miedo se apodera ¿de quién? De nosotros, en ciertas maneras, como seres humanos. Yo confío que mi Señor está conmigo. Yo confío que el Señor me ha librado de la muerte muchas veces y nos seguirá librando a todos de la muerte, amados hermanos. ¿Sabían ustedes? Y por eso quiero darles a entender que más de alguna vez hemos experimentado el problema del miedo.
Al estar dentro de la iglesia no significa, amados hermanos, que no habrá vientos y no habrá en realidad aguas agitadas o tempestades. Habrá siempre dentro de la iglesia tempestades, pero lo importante es que nosotros estamos dentro de la barca, de lo cual es la iglesia. Amén, hermanos. Y mediante no los salgamos de la barca, que nuestra fe permanezca firme, que nuestra confianza permanezca sólida, para que en el momento en que venga la prueba, usted pueda soportar los temores de lo cual está pasando. Por eso nuestra vida espiritual debe permanecer con la certeza que no tenemos miedo, porque Cristo vive en mí. Eso es lo importante que tenemos que entender. El miedo tiene que ser, ¿verdad?, vencido con aquella firmeza que el Señor está con nosotros. Y en ese momento Jesús preguntó: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Aún estando ellos dentro de la barca, tuvieron miedo. Aún estando con Cristo dentro de la barca, tuvieron miedo, y el miedo se apoderó de aquellos apóstoles. Por eso es importante que entendamos que aunque estemos con Cristo, aunque hayamos obedecido el Evangelio por medio del bautismo, por medio, ¿verdad?, de que este cuerpo murió, en este caso del pecado, por medio de la obediencia, fuimos sepultados con Cristo y hemos resucitado para vida eterna, amados hermanos, si permanecemos hasta el fin. Otra de las cosas es, al estar con Cristo no quiere decir que todo será un paraíso bonito y que todo será una tranquilidad en nuestra vida cristiana. No, van a haber también retos dentro de nuestra vida. Después de obedecer el Evangelio, habrán también tribulaciones y habrán también tormentas y habrán también turbulencias en nuestra vida cristiana. Y por eso el Señor nos aconseja de que tenemos que estar preparados. Le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, Satanás nos ha pedido para zarandearlos como a trigo. Hay un momento en que cada uno de nosotros pasa diferentes maneras de pruebas. Y solamente la espiritualidad de cada uno de nosotros nos podrá ayudar a sobresalir la prueba que viene, a no tener miedo. Porque cuando reconocemos que Cristo está conmigo, seremos más que vencedores. Venzamos el miedo. Necesitamos mucha fe, amados hermanos, para navegar en la barca. Se necesita mucha fe, se necesita mucha confianza. Nosotros vamos en esta barca. ¿Se recuerdan ustedes cuando Noé, Dios le mandó a que hiciese la barca? Y se necesitaba, en realidad, el día de ayer, trajo una meditación muy buena, fuimos a una reunión de matrimonio, y me gustó mucho eso donde dice, ¿verdad?, de que Noé experimentó la burla más grande. Pero una de las cosas que a mí me gustó mucho, y eso se lo dejo a las hermanas, que dijo el predicador: también la esposa de Noé sufrió mucho. Esa mujer fue guerrera, esa mujer fue valiente. ¿Saben por qué? A pesar de la burla, ella permaneció al lado de Noé apoyando en el trabajo que Dios le había indicado. Esa mujer, a pesar de que nunca había habido lluvia del cielo, pero también Dios le dijo a Noé: prepara la barca porque vendrá un diluvio, ni nunca lo habían visto tampoco. Pero aún así su mujer se mantuvo confiada en su esposo de que lo que estaba recibiendo de parte de Dios era verdadero. Eso es lo más bonito. Y nos daba la instrucción de que hay mujeres que en verdad apoyan a su esposo y confían en Dios y en la palabra de nuestro Dios. Y entonces también los que sean, ¿verdad?, los que en realidad vamos en la barquita, es porque estamos confiados que Cristo está con nosotros. Es porque estamos en realidad en una preparación
donde Cristo vendrá tarde o temprano por su iglesia, amados hermanos. Cristo viene pronto. Cristo dijo que Él iba a venir cuando hubiese, ¿verdad?, hambre, tempestad, guerras, enfermedades y otras cosas. Déjeme decirle que el mundo hoy en día está trastornado en todo el mundo. La Biblia no dice qué día el Señor va a venir, pero dice el Señor que cuando miren estas cosas, el día se acerca. Y entonces yo tengo que fortalecer mi fe, porque el Señor viene ya por su iglesia. Y cada día vivimos días más peligrosos de nuestra vida. Miren en las escuelas cómo están desordenadas las escuelas, donde años atrás, donde no había tanto, problemas de homosexualismo, las escuelas ahorita están corrompidas entre los hombres, los jóvenes y las hembras. Cosa terrible. Fíjese. Detectores de metales en las escuelas cuando nunca se habían visto. Y yo admiro a las maestras, y yo creo que tenemos una maestra, ¿verdad? Olguita. Olguita, yo creo que puede ver tal vez en las escuelas y puede ella detectar los problemas que existen en las escuelas. Pero con esto quiero concluir en el sentido de que la maldad cada día es más peor. Todas las cosas se están volviendo catastróficamente. Cada día miramos diferentes problemas y dificultades. Y el que sube en la barca, amados hermanos, prepárese, ¿verdad? Prepárese, porque le espera un largo camino que ejercer. Por eso, el que se sube a la barca, otra de las cualidades que yo quiero compartir con ustedes, yo nunca he ido a un crucero, pero el que se sube a un crucero, aunque piensa que está, digamos en este caso, no está exento de los peligros en el mar. Tiene que, en realidad, el que ve en la barca, no crea que no se va a mojar. Tarde o temprano se va a mojar, porque también las tormentas son inesperadas. ¿Algunos de ustedes se han montado también en un avión? Los vientos le pegan a uno unas sacudidas a esos aviones, que es difícil, ¿verdad? Y es cuando más cerca está de Dios uno, es cuando más ora, es cuando más clama al Señor. Y entonces eso nos hace causar también el miedo. También es importante a veces que exista, porque cuando yo siento miedo es cuando yo estoy más cerca, ¿con quién? Con el Señor. Cuando vino el COVID y los que lo tuvieron, yo creo que cuando uno oía decir que habían tantos muertos en las naciones y allá, uno decía, pues a mí me va a tocar porque estoy así, decía uno. Y entonces cuando más oraba, es cuando más tiempo yo tenía en comunicación con Dios, es cuando más tiempo, en realidad, en ese entonces yo hacía sermones también porque tenía el tiempo. Vea. Pero lo que no hemos entendido y comprendido, decía el hermano Alberto Cataneda de Colombia, aunque nos alentemos de cualquier enfermedad o de cualquier temor, como quiera nos vamos a volver a morir. Todos. No hay ni uno aquí que seamos eternos los que estamos aquí, los que estamos reunidos. Solo el Señor Jesucristo es eterno. Amén, hermanos. Él murió y resucitó con poder y con gloria y está sentado a la par del Padre. Exactamente. Y eso es lo que Cristo dice, yo me voy y me voy ¿a qué? A preparar morada para donde yo esté, también vosotros estéis conmigo. Qué bonito. Y aún así, aunque sabemos bien que el Señor fue a preparar morada, pues si les dijera a ustedes, ¿quién de ustedes se quiere morir usual? Ñerito. Tan buenas las pupusas, ¿verdad? No los queremos morir. Tan buenos los taquitos, hermano, nadie se quiere morir. Entonces, lo importante en la vida cristiana, amados hermanos, no es el problema morirse,
sino que lo importante es que cuando los muramos estemos bien ¿con quién? Con el Señor. Eso es lo más importante. Lo importante es la preparación que llevamos espiritualmente. Como una maestra, como Olguita. Olguita prepara a sus estudiantes para que ellos sean buenos alumnos y tengan buenas calificaciones. Lo mismo somos nosotros. Aquí ahorita nosotros nos estamos preparando para que el día que el Señor venga, pues gloria al Señor, vámonos con el Señor, porque es muchísimo mejor estar con el Señor. Las tormentas son inesperadas dentro, amados hermanos, lo que experimentaron los apóstoles dentro del mar. Los que hemos obedecido el Evangelio, tendremos, hermanos, que pasar las aguas también agitadas. Tendremos que pasar los vientos, las tormentas agitadas, pero Jesús está con nosotros, amados hermanos. Él está para ayudarlos, Él está para extender su mano y sacarlos en el momento difícil, como sacó a Pedro. ¿Se recuerdan ustedes cuando le dijo, Pedro, ven? ¿Y qué fue que le pasó a Pedro? ¿Tuvo qué? Tuvo miedo. Empezó a caminar y lo primero que él sintió, duda, y después de la duda viene el miedo. Por muchos problemas que usted tenga en la vida cristiana o en la vida en que no sea cristiano, siempre Dios tiene el cuidado de nosotros y eso tenemos que entenderlo. Y la cosa más importante es en el momento en que pensemos que la muerte ya está lista, como Pedro, ¿verdad? Tuvo miedo y se estaba hundiendo, pero el Señor Jesucristo estaba listo ¿para qué? Para extender la mano. Usted es mío, usted no va a perecer ahogado. Y Jesús le extendió la mano para poderlo librar de la muerte. Y asimismo, el Señor Jesús tiene la mano extendida para cada uno de nosotros en el momento de las aguas agitadas, en el momento de los huracanes, en el momento en que haya problemas de matrimonio, problemas con los hijos, problemas dentro de la iglesia, problemas con su cuerpo mismo, problemas de los trabajos, de desempleo. Hay momentos en verdad que hay tristeza, hay también temor, pero alcemos un momento nuestra vista al cielo y orémosle a Dios para que sea Él nuestro auxilio en nuestra vida. Por eso, ¿verdad? Jesús vio que los apóstoles no estaban listos para aquella gran tempestad. Fue un examen que el Señor Jesucristo hizo que los apóstoles lo acompañaran en esa barca. Y en esa barca Jesús fue a dormir. Jesús, en el momento que vio la angustia de los apóstoles, fue un examen que les hizo saber de que ellos no estaban preparados. Ellos no tenían fe. Ellos tenían miedo en la vida cristiana. Y eso es lo que nos hace decaer también a nosotros, porque estamos en la barca de lo cual es la iglesia, ¿verdad? Y cuando tenemos miedo, ¿qué es lo que hacemos? Nos salimos de la iglesia. Cuando existe el temor, es cuando empezamos a dudar y empezamos a flaquear de nuestra fe. Entonces el Señor Jesucristo, cuando vio la desesperación de los apóstoles dentro de la barca, primero que el Señor Jesucristo los acusó y les dijo, hombres de poca fe. El Señor entendió que no estaban preparados, no estaban listos para irse para el cielo también. Les faltaba algo, les faltaba algo. Y cuando perdemos la fe, cuando el miedo se apodera de nosotros, perdemos el control que Cristo es nuestro piloto. Perdemos, ¿verdad?, la memoria y la conciencia de mi corazón que cuando yo paso consecuencias fuertes dentro de nuestra vida como familia, siempre tenemos que saber que el Señor Jesucristo es el que va dirigiendo la barquita. Él es nuestro piloto, Él es nuestra guía, Él es nuestra protección divina. Jesús es nuestro capitán. Jesús es el que va dentro de la barca. Jesús llevará la barca, amados hermanos, aunque los vientos sean imposibles de soportar,
Pero si Cristo está en la barca, ¿qué le hace? Seremos más que vencedores. Y eso es ser cristiano. Tal vez lo pintan que es fácil. Yo creo que la prueba más fuerte es cuando alguien se convierte al evangelio. Es cuando viene la prueba espiritual. Porque alguien que no haya conocido de Cristo, pues anda haciendo el mal. Y porque si anda haciendo lo no adecuado, entonces en ese no hay ningún problema. Pero el que se ha convertido al Señor, Satanás se siente que ha perdido una alma, que ha perdido, ¿verdad?, una persona. Y es cuando vienen las pruebas, y es cuando vienen las zarandeadas. Y por eso le dice Jesús llevará la barca, amados hermanos, en un momento que nosotros menos pensemos, llevará a cada uno de nosotros a aguas apacibles y tranquilas. Hay momentos que las aguas están agitadas, pero también Cristo nos llevará a la barca a un lugar seguro para que así estemos tranquilos y salvar nuestra alma espiritual. Jesús lleva también el control, hermanos, de todo, y por eso en Él confiamos. Jesús lleva el control de nuestras vidas, amados hermanos, porque de Él somos y a Él le pertenecemos mediante estemos en la barca. Los que estaban en la barca tuvieron gran miedo a la muerte. Los que estaban en la barca, amados hermanos, fueron puestos a prueba. Los que estaban en la barca fueron también, en este caso, cuando el Señor les dijo, ¿verdad?, hombres de poca fe, Cristo los halló también reprobados. No pasaron el examen. Y lo que le quiero decirle a usted, que si Cristo viniese en este momento, nosotros estamos dentro de la iglesia y viniese Él, ¿cuál es el miedo que nosotros tenemos en este momento? ¿Cuál es la situación que nos agobia para no servirle bien al Señor con fe, con certeza, con madurez y con toda libertad, que después de la muerte nos espera la corona de justicia a cada uno de nosotros? Por eso cada día, los días son malos y cada día entre más malos se vuelvan, usted permanezca más fiel al Señor. Y cuando usted permanece más fiel al Señor, aunque vengan los días malos, usted podrá soportar las tentaciones y problemas de la vida. Y aquí el Señor nos demuestra, los que estaban en la barca, en realidad pudieron así ser llamados, ¿verdad?, hombres de poca fe. Los que estaban en la barca también, se les llamó también, ¿verdad?, en este momento de esa manera, los hombres que no habían creído a los apóstoles con firmeza, lo que el Señor Jesucristo les había encomendado. Jesús evaluó la fortaleza y la fe de aquellos apóstoles, de los que estaban en la barca, y los oyó, ¿verdad?, y los halló reprobados. Jesús vio en ellos que no estaban listos y preparados para sufrir. Dentro de la vida cristiana también hay sufrimiento, pero aparte de esos sufrimientos también viene la prueba, viene la fortaleza, viene el consuelo, viene la paz que solamente Cristo la da, ¿verdad? Y en eso confiamos. El Señor Jesucristo, al ver a los 12 apóstoles con miedo, Jesús comprendió que no todos soportan la tempestad. Hay un momento en que el cristiano es probado. Y entonces el Señor Jesucristo comprendió que había que estar más tiempo con esos apóstoles. Los apóstoles fueron puestos, amados hermanos, en la barca, pero su fe no se encontró en ellos y lo que se encontró fue el miedo. Dejemos que Jesús dirija nuestra vida. Dejemos que el Señor nos ayude a todos los que estamos aquí, amados hermanos, en este momento, en esta mañana. Que nuestra alma y nuestro espíritu salga fortalecido por medio de la palabra, para que tengamos fe, valor de seguir confiados que Jesús está en la barca con nosotros. Eso es lo más bonito. Aquí el Señor está a su lado. Un ángel puede estar a su lado. Y porque yo confío en Dios, por eso yo seguiré a mi Señor Jesucristo. Jesús dijo también, una palabra muy buena, no teman,
los que matan el cuerpo, sino al que mata el alma. Jesús dijo también, no se turbe vuestro corazón, ni tengan ¿qué? No tengan miedo. A veces nos podemos turbar nuestra mente y nuestro corazón en que yo le tengo miedo a la muerte. Y eso le puede causar que su fe permanezca, ¿verdad? Hasta el fin. Jesús también les dijo, no teman, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa es promesa del Señor Jesús. No es promesa de nosotros. Si el Señor nos está prometiendo, el Señor dijo que daría una corona de justicia a cada uno de nosotros. ¿Lo creemos así? Claro. El Señor también lo dijo, que en el día de la resurrección unos iban a estar al lado con Cristo y los otros para perdición eterna. La esperanza de los cristianos es que viviremos con el Señor para siempre. Y Jesús también está dirigiendo dentro de la iglesia nuestra vida. No teman, amados hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo está con nosotros. Cristo es poderoso. Cristo, amados hermanos, Él es el que lleva hacia adelante la iglesia. Y aunque vengan en realidad tornados, problemas y dificultades, el Señor estará con nosotros. Y cuando venga la batalla, deje que Cristo pase enfrente y pelee por nosotros. Y vosotros estéis tranquilos. No tengan miedo. A veces pensamos que vamos a padecer y que la batalla ya está en realidad perdida. Pero si Cristo está ahí, saldremos victoriosos con Cristo. No tengan miedo a las tormentas, amados hermanos. No tengamos miedo, Jesús lleva el volante. No tengan miedo, Jesús es nuestro capitán y nuestro marinero. Por eso dice en la carta del Evangelio de San Juan, la carta de San Juan, capítulo 14, los Evangelios de San Juan, capítulo 14, dice, ya casi para concluir, 14, 1 al 6, quiero compartir con ustedes esta escritura. La carta de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. No se turbe, ¿qué dice? ¿Creéis en Dios? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues, dice el Señor Jesucristo, a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también, ¿qué dice? Bueno, si el Señor nos hace una invitación buena, el Señor nos está invitando, que en el momento de la muerte entendamos una cosa, que para mirar al Señor es como el que siembra una mata de frijol. Para ver el resultado de ese grano, tiene que primero morir. Después de que muere el grano, nace la mata y viene a dar fruto. Todos nosotros para ver a Cristo tenemos que morir para entrar en los cielos. Porque allá no entra el pecado, ni entra la contaminación, ni entra la carne, sino que lo que Dios va en ese momento es lo espiritual de cada uno de nosotros. Si me fuere y os preparar el lugar una vez más, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté también vosotros estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Eso es, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense qué bonito. Nadie tiene potestad de perdonar pecados ni dar la vida eterna, solamente Cristo Jesús. Yo le invito en esta mañana, Jesús lleva la barca a las aguas mansas, Jesús está en la tormenta para protegerlos, Jesús es nuestro capitán, no tengamos miedo, Cristo está con nosotros. Conclusión, ¿por qué tenemos miedo? Los apóstoles tuvieron miedo por la tormenta y tuvieron miedo
de ella. Van a haber tormentas en la vida de cada uno de nosotros, pero no tenga miedo. Esa tormenta tremenda, póngasela en las manos de Cristo. Puede ser una enfermedad, puede ser un trabajo, puede ser la familia y otras cosas. Jesús vio solamente, fíjense bien, los apóstoles miraban las olas grandes, miraban el barco que se iba a hundir y para ellos era desastroso porque iban a perder su vida. Pero Jesús solamente vio el mar nada más. Tranquilo, mar, quieto. Vea, el mar es bravo, pero otro más bravo lo hizo. Y ese es Cristo Jesús. Amén, hermano. Ese sí es bravo. El que obedece al viento y le dice, quieto viento. Vea, y no se tiene que mover. Cristo le dijo a las olas, de aquí no van a pasar de este momento. Y hasta ahorita el mar está obedeciendo hasta donde las olas tienen que llegar. Los apóstoles tuvieron mucho miedo porque no sabían cuánto tiempo duraría la tormenta en realidad. En nuestras vidas es posible que la tormenta se pueda apaciguar pronto, pero hay momentos que hay tormentas en la vida cristiana que va a ser larga esa tormenta. Y en ese momento usted tiene que ser fortalecido con la palabra y fortalecido con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a cada uno de los que hemos obedecido el Evangelio. Hay tormentas cortas, amados hermanos, pero hay tormentas fuertes y largas de duración. Esperemos en el Señor que aunque los vientos soplen duro, aunque la tormenta sea fuerte, aunque sintamos que nos hundimos, no tengas miedo ni temor, no se turbe vuestro corazón, ni tengas ¿qué? Ni tengas miedo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y muchas gracias. No tengamos miedo, vamos adelante. Cristo está con nosotros. Vamos a tener un receso de unos 7 minutos y de ahí regresaremos a la prédica de esta mañana.